producción. Bernardino Rivadavia. Historia confidencial. Cuando yo era chico, me enorgullecía cuando me contaban que la avenida Rivadavia era la más larga del mundo. Y sin duda, la capital federal le hizo un homenaje justificado a Rivadavia, porque Rivadavia amó a Buenos Aires. Y bueno, y le dio progreso, le dio universidad, le dio empedrado, le dio iluminación, le quiso dar puerto. De Rivadavia se pueden decir muchas cosas, algunas no tan buenas, que seguramente hoy vamos a desarrollar. Por ejemplo, Buenos Aires es el culpable, podríamos decir, del famoso empréstito Bering, que algunos dicen que fue el primer negociado importante que se hizo en nuestro país. Mire que hubo unos cuantos después. Pero además el empréstito Bering significó una modificación en la política exterior de las grandes potencias, en ese momento de Gran Bretaña, que entendió que ya no valía la pena invadir las otras naciones, como había intentado hacer en 1806 y 1807 con el Río de la Plata, sino que ahora bastaba con endeudar a los países. ¿Les suena, no? Hay algo ahí que nos resulta familiar, endeudamiento y una forma de presionar a los países endeudados por parte de los acreedores. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Hoy vamos a ver que cuando se habla de historia, inevitablemente se está hablando del presente. Vamos a, como siempre, muy buen informe de Felipe Piña. El rechazo a la Constitución de 1819, la búsqueda de un monarca para el Río de la Plata y la excesiva concentración de poder que Buenos Aires le había imprimido a la etapa post-revolucionaria ayudaron al surgimiento de un grupo de caudillos que expresaron un sentimiento republicano y federal, contrario a los intereses porteños, aunque no formaron un movimiento homogéneo. Algunos caudillos se habían destacado en la defensa de las fronteras contra los aborígenes o participando en las luchas contra la independencia. No negaron la necesidad de unión entre todas las provincias, pero consideraban que esta unión debía respetar la autonomía política y económica de cada una de sus respectivas regiones. La crisis no se hizo esperar. Las tropas entrerrianas y santafesinas se dirigieron hacia Buenos Aires en octubre de 1819 y el directorio no vaciló en solicitar la ayuda del general Lecor, jefe de las tropas portuguesas que ocupaban Montevideo. Esta actitud porteña agravó la situación. El ejército del norte, que era el único con que aparentemente contaba el directorio, recibió la orden de bajar apresuradamente hacia el sur, pero al llegar a la posta de Arequito, se sublevó a instancias del general Bustos, que se preparaba para apartar a la provincia de Córdoba de la obediencia de Buenos Aires. El director Rondó recurrió a la movilización de las milicias y se enfrentó en la cañada de Cepeda con las tropas del litoral en febrero de 1820. Su derrota fue definitiva. Los vencedores de Cepeda, López y Ramírez, exigieron la desaparición del poder central, la disolución del Congreso y la plena autonomía de las provincias. Bustos acababa de asegurársela a Córdoba. Ibarra lo imitó en Santiago del Estero. Arauz en Tucumán. Ante los hechos consumados, el director Rondó renunció. También Buenos Aires se constituyó como provincia independiente y su primer gobernador, Zarratea, firmó el 23 de febrero de 1820 con los jefes triunfantes el Tratado de Pilar, en el que se admitía la necesidad de organizar un nuevo gobierno central, caducando el que hasta entonces existía en Buenos Aires. Buenos Aires con su aduana, celosamente conservada,
con su situación privilegiada que la acerca como a ninguna otra región al mundo exterior, estaba decidida a volcar todos sus esfuerzos al fortalecimiento interno y al propio progreso. Los sectores económicamente dominantes estaban en favor de una pacificación que no entorpeciera las actividades ganaderas y comerciales. Con el apoyo del hacendado Juan Manuel de Rosas y sus colorados del monte, eligen al antiguo directorial Martín Rodríguez como gobernador provisorio en septiembre de 1820. En Buenos Aires, Martín Rodríguez pone fin a una etapa que, aunque breve, fue tal vez la más turbulenta por la que atravesara la provincia. El peso de los sectores altos rurales ha comenzado a gravitar en Buenos Aires, y si la paz no se consigue por la fuerza de las armas, se la compra. Por iniciativa de Rivadavia, el gobierno contrata un empréstito con la firma inglesa Baring Brothers en 1824 por 1 millón de libras con el objetivo de crear pueblos en la frontera con el indio, fundar un banco, construir una red de agua y un puerto. Todas las tierras públicas de la provincia quedaron hipotecadas como garantía del empréstito. Se decidió entonces aplicar el sistema de enfiteusis, por el cual los productores rurales podrían ocupar y hacer producir las tierras públicas, no como propietarios, sino como arrendatarios. El monto del canon que debían pagar al Estado lo fijaban los mismos arrendatarios, de manera que terminó siendo insignificante. La enfiteusis, por su parte, tampoco contribuyó a crear una clase de medianos productores rurales, puesto que los grandes propietarios aprovecharon el sistema para acaparar enormes extensiones de tierra con el desembolso mínimo que permitía la ley. El dinero del empréstito, por diversas circunstancias, no se destinó a la construcción de obras públicas como había sido previsto, diluyéndose en gastos improductivos, y sus intereses costaron al país una suma varias veces superior al monto recibido. Se terminó de pagar en 1904. Al mismo tiempo, el tratado impuesto por Inglaterra como requisito previo para el reconocimiento de nuestra independencia en 1825 sellará el destino del país como nación dependiente de una nueva metrópoli que le asignó un papel inamovible en la división del trabajo que imponía al mundo, el de simple productor de materias primas y comprador de manufacturas. Vale la pena recordar que el empréstito Baring se tomó por un monto nominal de 1 millón de libras. En realidad llegaron a la Argentina, a Buenos Aires, 560.000. ¿Qué pasó con la diferencia, no? ¿Por qué se quedó en el camino? Bueno, porque ya en aquel entonces los prestamistas extranjeros decían que no había una confianza en estas regiones, no hablaban de riesgo país, pero algo parecido, y por lo tanto decidieron tomarse por adelantado varias cuotas del empréstito, y además los señores que fueron a negociar el empréstito a Londres también se quedaron ellos con una buena parte de este 1 millón de libras. Claro que por supuesto la deuda había que pagarla por el monto total nominal, que se terminó de pagar, como decíamos recién, en 1904. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Rivadavia fue un gran precursor, y como le suele pasar a los precursores, le tocó incomprensión, infortunio y no ver el fruto de su obra. Quiso crear escuelas, fundó algunas y mejoró algunos colegios. Quiso promover la inmigración y creó un departamento de inmigración, pero no pudo lograr una corriente enorme de inmigración como va a ocurrir después. Quiso decretar la libertad de cultos y pudo lograr un convenio de respeto de cultos entre Inglaterra y las Provincias Unidas. Quiso también crear un régimen de tierras, por eso creó la enfiteusis, con la idea de también crear una gran clase media. Fue el primer hombre que habló de la clase media, idea que después va a tomar Sarmiento y que fue la característica de la Argentina en el siglo XX, pero no lo logró. Con la enfiteusis habría que decir, José Ignacio, que 538 personas se quedaron con 8 millones de hectáreas. O sea que realmente la enfiteusis fue muy poco un proyecto social, sino que realmente lo que hizo fue alimentar al sector que ya era el sector, la clase decente. Bueno, la tierra en realidad todavía no tenía precio, ¿no? La tierra va a tener precio después del 53. Bueno, en ¿no? ese momento no tenía precio porque se hizo a precio absolutamente irrisorio. Pero hay otra cosa cuando se habla de Rivadavia, disculpame que te interrumpa, pero después lo vamos a analizar con los excelentes invitados que tenemos. Ahí Felipe recién hablaba del impuesto Baring y lo que no dijo fue que llegaron exactamente 500 y pico mil,
pero ya de entrada se consideró 850.000, es decir, hubo 150.000 de coima de entrada, de los cuales hubo 120.000 que quedaron en la Argentina y eran los hermanos Paris Robertson, como recordarás, y por supuesto se considera que también estaba Rivadavia en eso. Y lo otro que hay que decir cuando hablamos de Rivadavia, para quitar esa aureola de que todos nuestros próceres son absolutamente luminosos e inimputables de nada, es que Rivadavia tuvo mucho que ver con la decadencia de San Martín, es decir, en gran medida la entrevista entre Bolívar y San Martín hace que San Martín renuncie a su protagonismo americano, porque Rivadavia y sus rivadavianos le negaron todo tipo de apoyo. Eso también digamos que algo que la historia oficial nunca le pidió a Rivadavia, es una rendición de cuentas a su animosidad contra Bueno, San pero Martín. sería muy ingenuo pensar que Rivadavia no va a tener encono contra San Martín si San Martín participa del primer golpe de Estado que tira el triunvirato al primero donde estaba Rivadavia. Exacto. Sería como pretender que Ilia fuera amigo de Onganía, que lo derrocó, ¿no es cierto? Estás comparando a San Martín con Onganía. Bueno, No, está lo que bien. lo que quería decir... No, pero lo que Ya quería, decís que es lo que quería Onganía, decir... hijo de una india, ya no sé más. Vamos al próximo, pero es cierto lo que decís, San Martín fue el con Alvear, fueron los protagonistas del primer golpe de Estado, o sea, el primer gobierno civil elegido que es derrocado por un movimiento militar, cuando entran con sus Y granaderos. Rivadavia tenía que En la Plaza de agradecerle. las Victorias. Bueno, Rivadavia fue muy debía rigoroso agradecerle el Rivadavia. golpe, ¿eh? ¿A quién a justicia Rivadavia? ¿A quién manda a fusilar a Alza? Y Alza, como recordarás, nuestro héroe de las invasiones inglesas, fue alguien que lo denigró cuando se negó a darle un cargo, digamos, que él pedía, y dijo que era un muchacho sin ningún mérito. Bueno, y después termina fusilado, Álzaga, durante el poder de Rivadavia. Ahora, Vamos a ver... pero Rivadavia participa él de la Reconquista y después, porque esa es la actitud de Rivadavia, después cuando lo meten preso a Guillermo White por ser uno de los colaboradores de los ingleses, Rivadavia lo defiende e invoca los derechos humanos. Es el primero que invoca los derechos humanos y es el primero que habla de la clase media. No es poco en un país como el nuestro, ¿no? Y para hablar a favor de Rivadavia, recordaremos que Mitre decía que fue el hombre civil más grande. El más grande hombre civil de los argentinos. Y lo que bueno, vamos a hablar ahora de una reflexión, digamos, de Rivadavia, que de alguna manera marca una orientación de su tarea, ¿no? La provincia de Buenos Aires debe plegarse sobre sí misma, mejorar su administración interior en todos los ramos. Con su ejemplo, llamar al orden los pueblos hermanos y con los recursos que cuenta dentro de sus límites, darse aquella importancia con que debía presentarse cuando llegue la oportunidad deseada de formar una nación. Discurso de Asunción de Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia. Qué grande y gloriosa es vuestra patria, mi querido amigo. Cuando considero la marcha que ella sola ha hecho seguir al pensamiento humano, descubro un admirable acuerdo con la naturaleza que parece haberla destacado del resto del mundo a propósito. Carta de Rivadavia al pensador inglés Jeremias Bentham. Bueno, aquí se ve claramente esa admiración, ¿no?, que tenía Rivadavia por algunas civilizaciones del exterior, sin duda avanzadas, y su deseo de que Buenos Aires, fundamentalmente Buenos Aires, se pareciera a ellas, ¿no? Bueno, Armando Alonso Piñeiro, ¿qué nos puede contar de la obra de gobierno de Rivadavia? Yo quisiera reproducir dos opiniones que deberían ser acaso el corolario de la obra de gobierno, pero me gustaría abrir esta charla con dos opiniones importantes, una de las cuales ya me ganaste de mano al comienzo, cuando Bartolomé Mitre lo ha definido como el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos. Pero hay una opinión contemporánea y por ello más valiosa, que es la del propio general San Martín, quien en una carta
dice, usted sabe que Rivadavia no es amigo mío. En una carta a su gran amigo Tomás Guido, con quien se carteaba innúmeras veces. Rivadavia no es amigo mío. A pesar de esto, solo pícaros consumados no serán capaces de estar satisfechos de su administración, la mejor que se ha conocido en América. Y esto lo decía San Martín, que como también se dijo al comienzo de este programa, no tenía con Rivadavia, y la recíproca, mucha simpatía. La primera razón, el hecho de que San Martín, como autor del primer golpe de Estado de la Argentina, lo derrocó al triunvirato y por lo tanto a Rivadavia. Armando, Cuidado, perdón, Pacho, cuidado con las palabras, ¿no? Porque golpe de Estado no es lo mismo en 2001 o en 1900 o fines del siglo XX que en 1812. Estaba justificado por el entorno político, económico y exterior que estaba haciendo peligrar las bases de un país muy naciente. En las cartas, inclusive San Martín, antes de irse, le regala la campana de la Inquisición que ha traído de Lima. Yo creo que hay un momento en el cual San Martín trata de congraciarse con Rivadavia, porque de alguna manera quiere quedarse en la Argentina. Pero cuando Estanislao López le avisa que lo quieren matar en el trayecto que va a hacer desde Mendoza hasta Buenos Aires, está claro que está hablando de los rivadavianos, ¿no es cierto? Hay un momento en que San Martín creo que sabe que el poder está al lado de Rivadavia, que Rivadavia y sus hombres, sus partidarios, tienen mucho miedo de que San Martín se erija en el jefe de los federales. Sí, miedo absolutamente infundado. Porque San Martín, como lo demostraría en Guayaquil y finalmente en su retiro, su notable y heroico retiro de Europa, no tenía ambiciones políticas. Lo que había era, y una vez más pido que nos pongamos en época, una lucha tremenda entre republicanos y monárquicos. Rivadavia tenía simpatía por la monarquía, a pesar de que estableció una constitución unitaria, entre paréntesis, muy mal apreciada, porque fue un excelente texto constitucional. Rivadavia tenía, no obstante, simpatías por la monarquía, como los Belgrano, amplia y francamente lo demostró, y San Martín también. Era la época de las grandes monarquías. Pero Rivadavia después cambia, y precisamente Claro. Del Carril dice que Rivadavia era un auténtico republicano, y en el 25, cuando están en Londres, discuten con San Martín porque San Martín es monárquico en ese momento y Rivadavia es republicano. Casi se retan a duelo en ese episodio, ¿no? Porque Rivadavia comprendió el devenir de la Argentina, lo que venía en este país, y advirtió que la monarquía, pese a las opiniones de Belgrano, San Martín y otros, no era propia para un país como el nuestro. Rivadavia había participado con Belgrano en aquel proyecto monárquico. intento del negocio de Italia, que se le llamó, que fue de coronar en el Río de la Plata al hermano de Fernando VII, con la complacencia de Carlos IV, ¿no es cierto?, su padre, ¿no? Bueno, pero eso fue 10 años antes. Eso fue de Carlota Joaquina, estamos hablando 1815, ¿no? de la princesa Carlota Joaquina no, también. estamos hablando del hermano de Sí, Fernando VII. pero Carlota Joaquina también tenía ambiciones. Es sobre el trono de anterior, Buenos sí, Aires. claro, eso es anterior. Sí. Ahora bien, Rivadavia fue un adelantado de su época. He escuchado al comienzo de este programa algunas opiniones no demasiado generosas, pero en mi historia y especialmente... No, él lo llamó un precursor a Rivadavia, creo que de acuerdo, claro. sí. Pero en la historia no debe haber simpatías ni antipatías, por lo menos los historiadores deberíamos omitir antipatías y simpatías y estudiar serenamente qué ha hecho Rivadavia como precursor, como has dicho vos. ¿Y qué hizo, Armando? Precisamente, esto que parece un machete, es un machete, pero son páginas de mis libros donde yo he publicado muchas cosas sobre Rivadavia. Fue el gran artífice de la igualdad en la tierra argentina. Terminó con la diferencia entre los ciudadanos, porque suprimió los fueros personales de los religiosos y de los militares. En la época que él hizo esto era de una audacia increíble. Y le valió un conflicto muy importante con la Iglesia. Con la Católica, Iglesia, claro. así es. Y con algunos sectores militares también. También. Y eso le valió, perdón Armando, que en el siglo XX fue condenado, digamos, por el revisionismo católico Así es. y en cambio se reivindicaron a las figuras militares. Por eso es que alguien dijo Rivadavia Sin fue duda. muy castigado en el siglo XX, ¿no? Ahora, ha creado varias escuelas primarias en la ciudad de Buenos Aires, en muchos barrios de la ciudad. Amplió enormemente la biblioteca pública que había fundado la Junta de Mayo, o Mariano Moreno.
creó el Museo de Historia Natural. Es decir, estaba en todo lo que Un hombre él muy había progresista, aprendido. era un hombre... Todo lo que él había aprendido en Europa, Claro. lo quería trasladar a la Argentina. Fundó un instituto para que se enseñara derecho público, economía política, agricultura, dibujo y lenguas. Esto recuerda un poco a Manuel Belgrano, que se había adelantado cuando estaba en el Real Consulado, nada menos que a fines del siglo XVIII. Crea la Universidad de Buenos Aires. Crea la Universidad de Buenos Aires. Implanta la Carta de Ciudadanía con el objeto de atraer corrientes inmigratorias, que es cierto que no fueron todo lo proficua e importante que sí serían a fines del siglo XIX. Pero comenzó este proceso inmigratorio. Armando, una pregunta. ¿Por qué aquellos que están señalados como los hombres que marcaron un proceso civil, un progreso civilizador como Moreno, Rivadavia, Sarmiento, etcétera, entran tan en conflicto con los provincias, con los gauchos, con los caudillos? Porque ¿Por qué se plantea esa antinomia tan marcada, no es cierto? Porque lo único que no cambia a través de la historia, si bien la historia no tiene leyes, nos dan algunas lecciones, porque no se repite la historia, pero sí algunas circunstancias. Y lo único que no cambia en la historia son los intereses creados. Estos grandes hombres, los que has señalado vos y otros muchos más, al hacer una obra tan inmensa, al intentar hacer una obra tan inmensa, choca con intereses creados. De sectores mercantiles, militares, religiosos, de todo tipo, políticos, internos, externos. Esa es la verdadera explicación. Y además, ¿no te parece, Armando, también que esa dicotomía es creada un poco por los historiadores del siglo XX? Porque, por ejemplo, Facundo primero está de acuerdo con Rivadavia, y después hay un problema de intereses con las minas, con la creación del Banco Nacional, y se opone. Es curioso, pero la historia del siglo XX dice que los caudillos se opusieron tremendamente a la Constitución rivadaviana. Pero he aquí que tres provincias se expiden en favor del unitarismo, y son La Rioja, nada menos, Tucumán y Salta. Así que en realidad esa dicotomía... Quiroga elogió la Constitución de Rivadavia. Claro. Pero está por escrito. no neguemos que la Constitución de Rivadavia fue una Constitución muy unitaria. Una vez más, para la época en que estaba. Está bien, bueno, que tuvo el rechazo, claro, de la gran mayoría. Pero Rivadavia atenúa el unitarismo. Y como vimos en algún programa, el que paga carísimo esa Constitución es Narciso Laprida, que fue el presidente del Congreso. Y Narciso Laprida lo hemos marcado como que a lo mejor puede ser considerado el primer desaparecido notorio de nuestra historia, porque se pierde, digamos, ahí luego de haber sido derrotado por el fraile Aldao, ¿no es cierto?, en alguna batalla. Hay un elemento también a favor de Rivadavia. Has hablado, Pacho, al comienzo de este programa del empréstito de la Baring Brothers, que 70 años después, al no poderse pagar, ese empréstito provocó nada menos que la quiebra de esta famosa compañía inglesa, provocando una enorme convulsión en toda Europa y parte de América. Has hablado de coima. Sí. Como en toda coima, no hay una sola prueba documental, pero sí hay una prueba de la honradez de Rivadavia, que murió absolutamente pobre. En Cádiz. En Cádiz, en una casa cuyas ruinas tuvieron, ahora está mejor la casa en Cádiz, pero cuyas ruinas tuvieron una historia espeluznante porque nadie la quería reconstruir ni conservar. Y a la esposa de Rivadavia, que muere antes que él, termina en un osario común. Exactamente. ¿No? Armando, vamos a ver qué opina de esto, de todo esto y de lo que sigue Felipe Piña en su informe. ¿Cómo no? Buenos Aires no abandona sus viejos planes con relación a la organización del país. Ya a partir de 1823, la provincia ha comenzado a tender los hilos para reunir un nuevo congreso cuyo cometido debía ser, fundamentalmente, el de dar una constitución al país que permitiera su organización. Se buscaba además apoyo para solucionar el problema de la banda oriental, incorporada al Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina. Lentamente la iniciativa va aprendiendo y en diciembre de 1824 representantes de todas las provincias de la época, incluidos los de la banda oriental, Misiones y Tarija, comienzan a sesionar en Buenos Aires, cuyo gobierno es ejercido por las Heras. El Congreso tomó diversas medidas: la ley fundamental, la ley de presidencia y la ley de capital del Estado. Este promisorio comienzo sufrirá sus primeras grietas el 6 de febrero de 1826 con la creación del cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Los defensores del proyecto pretendieron utilizar la situación de guerra con el Brasil para transformar en permanente el cargo provisorio que había sido delegado en el gobierno de Buenos Aires. El candidato elegido fue Bernardino Rivadavia, lo que molestó aún más a las provincias, puesto que representaba a la tendencia unitaria. La Ley de Capital del Estado, proyecto presentado por el nuevo presidente y aprobado de inmediato, le hizo perder a Rivadavia también el apoyo de los porteños. Se termina por aprobar en diciembre de 1826 una constitución que, si no fuera por su declarado republicanismo, coincide en cuanto a su tendencia centralizadora con la de 1819, y como aquella, provoca la airada repulsa de los caudillos y los pueblos. Así fracasó este nuevo intento de organizar al país. Rivadavia renunció en junio de 1827. Sería interesante pensar si realmente el proyecto de Rivadavia para el país, para consolidar el poder de Buenos Aires. Y bueno, un hecho importante también es que la Constitución y particularmente la Ley de Capital del Estado provoca rechazo de las provincias, pero también de los porteños, ¿no? Como se dijo antes, unas provincias lo aprueban, pero en Buenos Aires cae muy mal esta ley porque le quitaba privilegios a los porteños, transformando la capital en un distrito aparte y dando, de alguna manera, nacionalizando las rentas del puerto y la aduana, cosa que era algo inaceptable para los porteños. Es decir, que de alguna manera Rivadavia se queda sin apoyo de ninguna clase, no había una burguesía porteña que lo apoyara y termina cayendo y su proyecto naufragando, ¿no? Antes se hablaba también de los proyectos de Rivadavia y las reformas vinculadas a la iglesia. Y es interesante lo que vamos a ver ahora, una placa donde se ve hasta dónde se llegó en este planteo de quitarle poder y bienes a la iglesia en cuanto a qué utilidad tenía el santuario de Luján. El gobierno procedió a instruirse de cuál era el objeto y servicio del santuario llamado de Luján, cuál era el estado de sus bienes y rentas y cuál su administración. Lo que ha resultado comprobado es que no rinde servicio alguno y que no tiene más objeto que el culto de una imagen. Informe de Julián II de Agüero. Bernardino Rivadavia. Rivadavia tuvo muchos enemigos porque fue un hombre muy adelantado para su época. Hemos visto que se lo acusaba de muy anglófilo, era un admirador de Bentham, pero en realidad era un admirador también de la doctrina utilitarista de Bentham, porque esto contrariaba con las tradiciones hispánicas de improductividad, de elogio y de exaltación de los guerreros y de los religiosos, ¿no? Y por eso discutió con San Martín. Norberto Galazo, ¿cómo ve usted la relación de San Martín con Rivadavia? Bueno, a mí me parece que primero tendríamos que decir con respecto a que fue un adelantado, fue un precursor, que en realidad Rivadavia es un precursor de la política de Mitre, que es una política pro-británica y represora hacia el interior, ¿no? Y en este sentido sería precursor de la política de Pinedo en los años 30, la de Martínez Dios durante el proceso y la de Cavallo actualmente, es decir, políticas oligárquicas antipopulares, ¿no? Con respecto a lo de San Martín, me parece necesario plantear, y si bien existe esa carta de San Martín a Guido hablando bien de la administración de Rivadavia, que es de 1823, algunos dicen que esa carta fue escrita a propósito porque San Martín se veía que Rivadavia le había puesto un espía dentro de su casa y quería verificar, quería hablar bien de Rivadavia por ese motivo. Pero me gustaría leer una carta escrita en Mendoza, esa posiblemente. Claro, ¿no? Claro. Pero hay dos o tres cositas que son muy definitorias. San Martín le escribe a O'Higgins, en octubre del 27, claro. Yo he despreciado las groseras imposturas de Rivadavia, así como su noble persona. O'Higgins le contesta en agosto del 28, Rivadavia es el hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino, enemigo feroz de los patriotas, hombre despreciable. Y San Martín le vuelve a escribir a O'Higgins el 29, los autores del movimiento el 1 de diciembre del 28, contra Dorrego, ¿no? Son Rivadavia y sus satélites. A usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho al país con su infernal conducta. Si mi alma fuese tan despreciable como la suya, aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido, pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre de bien y un malvado. Ahora, cuando San Martín viene a Buenos Aires, cuando ya se está retirando después de Guayaquil, sí,
que López, como dijo Pacho, le decía que lo iban a detener, sin embargo, San Martín va, lo visita a Rivadavia, y Rivadavia después lo visita a San Martín, y tienen una relación cordial, eran cosas de la política. Pacho siempre... Yo diría que San Martín no viaja a Europa, San Martín se escapa. San Martín se ve obligado, eso es algo que nuestra historia oficial niega, y que de alguna manera Galazo lo marca muy bien en su libro sobre San Martín. San Martín se tiene que ir de la Argentina. Porque es absolutamente, su vida corre francamente peligro y está en un momento de gran ataque de su contemporáneo, de los doctores de Buenos Aires. Y no es casual que aparezca el nombre de Dorrego, porque el momento en que San Martín decide regresar a su país es cuando Dorrego está al frente del gobierno de Buenos Aires. Cuando llega Lavalle ya lo ha fusilado, San Martín no desembarca y vuelve a Europa. Sí, en definitiva yo creo que más que una cuestión de personalidades, es una cuestión de proyectos políticos, claro, por supuesto. Es un proyecto hacia adentro, es un proyecto como el que hace San Martín en Cuyo, que levanta de la nada una economía, ¿no es cierto? Es un proyecto de unificación latinoamericana, un proyecto fuertemente popular, contra un proyecto que es un proyecto elitista, aristocrático, de crecimiento hacia afuera. Yo creo que ahí está la cuestión un poco de... Que si no se entiende esto, no se entiende por qué San Martín le deja su sable a Rosas. Si no se entiende esto que está diciendo, y no se entiende el resto de la política argentina, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Crecimiento hacia afuera, basado en el capital externo, ¿no es cierto? Basado en que se puede formar una economía complementaria o apéndice de las grandes potencias y que así se crece. Parece que no se crecía ni en el siglo XIX ni ahora de esta manera, ¿no es cierto? ¿Vos dirías que eso es lo mismo que ha hecho que hayamos comprado tan alegremente lo de la globalización hoy, por ejemplo? Y la globalización es el empréstito, y el blindaje y el megacanje es el empréstito. Un empréstito que hace Rivadavia por 1 millón de libras y lo negocian al 70% de valor nominal, es decir, de entrada nomás se van a recibir 700.000. Aceptan después 2 años de intereses adelantados, que es un 12% más, y son 120.000 más que se rebajan, pasa a 580.000, se convierte casi en la mitad. Rivadavia inaugura los negociados de gobernantes, digamos. ¿Qué pasó con la Famatina? Yo diría que lo del aspecto más grave es lo de la Mining Association. La Famatina Mining, ¿no? Claro, donde allí termina la situación cuando se hace la sucesión de Rivadavia y Hewlett, la banca Hewlett de Londres, reclama determinados dineros. Los sucesores de Rivadavia le dicen que no corresponde porque son honorarios. Es decir, en el contrato se habla de 1.200... Bueno, ahí viene la discusión también con Facundo, ¿no? Porque Facundo, digamos, era un hombre del interior, de poncho, pero cuando llega a Buenos Aires entra en el gran mundo financiero, toma préstamos, compra propiedades. Le suele pasar a los riojanos de siglo en siglo, ¿no? Que llegan a Buenos Aires y las luces del centro los encandilan, se convierten en rubios, de ojos celestes, como él. Y a Facundo le pasó eso, ¿no? Sí, por eso creo que ahí hay un esquema de presentarlo a Rivadavia como europeo, que lo era. Porque Rivadavia obviamente era un hombre que él dice, trae los aires de Europa a Buenos Aires. Pero si se salía de una colonia donde había absolutismo político, donde había improductividad, donde había monopolio mercantil, donde solo se podía comerciar con los comerciantes de Cádiz, donde había contrabando, donde se glorificaba al militar, donde se glorificaba al sacerdote, que tenían fueros especiales, como se dijo, Rivadavia, para romper con todo eso, lo hizo con ese criterio centralista y de apertura, valga la paradoja, porque él mismo no quería una constitución centralista. Él lo dice, yo quiero el federalismo, pero las provincias no tienen todavía la práctica de cuidar sus propias rentas. Y él dice, hay que prepararnos para el federalismo norteamericano. Y las provincias tienen que prepararse. Fíjate qué actualidad es difícil también que hayan tenido la práctica de cuidar sus propias rentas cuando la aduana era monopólicamente de Buenos Aires. Bueno, pero había impuestos de cabala, ¿no? Es decir, las provincias tenían sus rentas, pero no las sabían administrar. ¿Pues estás de acuerdo que la aduana es un eje fundamental de la historia argentina? Es fundamental. Y yo creo que además la idea colonial es que se puede modernizar en la superficie. Es decir, que se puede crear un museo numismático, por ejemplo, una escuela de declamación, y no hay desarrollo económico. Cuando Europa tiene todas estas cosas, este desarrollo cultural, como consecuencia de un fuerte desarrollo económico. Ahí yo creo que es el error fundamental. Si no se crea el mercado interno, si no se cohesiona, si no se organiza el país de manera de cohesionarlo con el resto de América Latina... Pero el régimen de tierras, Norberto, el régimen de tierras era precisamente para poner en producción las tierras y para democratizar el sistema de tierras, que en realidad las tierras todavía no tenían valor.
porque esta es otra visión desde el siglo XX, pensar que se favoreció el latifundio. En ese tiempo las tierras estaban improductivas. En la colonia todas las tierras eran de la corona, cosa que no pasaba en España. Todas las minas eran de la corona. Entonces había que ponerlas en producción. Eran las grandes ideas del siglo, las ideas de las luces del siglo. Recordemos que la enfiteusis tiene que ver con el hecho de que se había puesto la propiedad de las tierras como garantía del pago del préstamo Bening. No, claro, entonces las tierras no se podían vender por lo que había decidido Rivadavia en relación a la empresa. Claro, pero él las da en alquiler o en enfiteusis precisamente para ponerlas en producción. Porque en la colonia, no te olvides que en la colonia... terminan vendiéndolos por centavos. Pero Pacho, en la colonia lo único que había eran vaquerías. Se sacaba nada más que la lengua y el cebo de los animales. Entonces él dice hay que ir a una economía de agricultura. Son las mismas ideas de Belgrano. Hay que ir a una economía de agricultura y para eso hay que entregar tierra. Lo que ocurre es que en los hechos, la lista de los enfiteutas son la lista de los dobles apellidos de la oligarquía argentina. Y precisamente hoy la concentración en un pequeño número de personas de grandes extensiones de las mejores praderas. Por eso precisamente Agüero y Rivadavia mandan un proyecto a la legislatura para decir que los precios no deben ser bajos porque entonces se monopolizan. Y entonces él aumenta el precio del arriendo porque esta es una forma de que vayan arrendatarios directamente. Es cierto que en definitiva el sistema va a ser latifundista, pero Rivadavia no estaba en favor de ese sistema. Lo que sí podríamos reivindicar de Rivadavia es su coraje, ¿no es cierto?, de entrar en conflicto con factores de poder que consideró necesarios para esto que era como una línea persistente en nuestra historia, una línea de progreso. Y en ese sentido lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la reacción que provocaba en algunos miembros de la Iglesia esta animosidad rivadaviana, ¿no? Del sapo del diluvio, libéranos, Domine. Del ombú empapado de aguardiente, libéranos, Domine. Del anglo gálico, libéranos, Domine. Del barrenador de la tierra, libéranos, Domine. Del que manda de frente contra el Papa, libéranos, Domine. De Bernardino Rivadavia, libéranos, Domine. Rezo humorístico popular contra las reformas religiosas de Rivadavia. Historia confidencial, Bernardino Rivadavia. He depuesto la insignia del mando supremo para siempre. 10 años que comenzaron cuando volví a la patria, que había dejado siendo un niño. Teniente Coronel José de San Martín, llegado a esta ciudad de Buenos Aires el 9 de marzo de 1812, 22 años de servicios en España, ascendido a Teniente Coronel por comportamiento distinguido en Bailén. La batalla en que fueron derrotadas las fuerzas de Napoleón. Valor, aplicación, capacidad, conducta. Señor San Martín, ¿puede explicar a este triunvirato los motivos que tuvo para truncar una carrera tan brillante? Sí, señor Rivadavia. Supe de la revolución y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas solo sentí no tener más que sacrificar por la libertad de mi país. Bueno, ahí estábamos viendo una escena del Santo de la Espada, esta película de Torre Nilsson de 1970, con Alfredo Alcón y un gran elenco. Y veíamos ahí una escena muy importante que es el momento en el que se conocen San Martín y Rivadavia, ¿no? Un momento donde comienza esta complicada relación que durará varios años. Y de alguna manera esta mirada desconfiada de Rivadavia tenía que ver con que algunos integrantes del triunvirato, particularmente Rivadavia, pensaban que San Martín podía ser un agente español, desconfiaban de por qué un hombre tan importante del ejército español venía a radicarse en América y de alguna manera querían que demostrara que efectivamente estaba a favor de la causa americana. Y ahí se iniciaba esta complicada relación que también testimonia en esta película Torre Nilsson. A partir de 1853, con la Constitución Nacional, la Argentina tuvo un crecimiento enorme y ese país improductivo, colonial, fanático en lo religioso, intolerante, desigualitario, que fue el país de la colonia, después de 1853 y después de aquella etapa de guerras civiles entre 1810 y la Constitución, va a tener un crecimiento realmente extraordinario que va a sorprender al mundo. En 1910, en el centenario, la Argentina está entre los 8 primeros países del mundo, es el gran exportador de carnes, de granos,
tiene una educación pública modelo en el mundo, y esto es porque todas las ideas de Rivadavia... Había poco riesgo país en ese momento. No existía el concepto, porque las ideas de Rivadavia, que Rivadavia no pudo implementar, a partir de 1853 se pusieron en marcha. Se federalizó Buenos Aires en el 80, las libertades civiles entraron dentro de la Constitución, la ley de educación laica era también la concreción de sus ideas religiosas, el país se sembró de escuelas, la clase media de la cual hablaban Rivadavia y Sarmiento se puso en marcha. Es decir que Rivadavia no pudo hacer las cosas, pero en realidad el fruto de sus esfuerzos se realiza entre el 53 y 1900. Yo creo que uno de los valores de este programa, José Ignacio, es que no seguimos la orientación de la historia oficial, en la cual todos los próceres santificados por la historia oficial son buenos, no tienen dudas, no se equivocan, son patriotas. Creo que uno de los aspectos que interesan en este programa es que además aportamos aquello que se puede criticar, ¿no? Aquello que tiene humano. Vos sos una persona, por ejemplo, muy criticable, ¿no? Mucho. Enormemente, enormemente. Claro, entonces cuando se haga la historia de José Ignacio, bueno, será bueno que no cuenten nada más que las pocas cosas buenas que tenés y se pueda contar también las otras cosas. Y en ese sentido creo que es bueno, por ejemplo, cuando habla de Rivadavia, recordar la historia de la independencia de la banda oriental, es decir, de Uruguay, en lo cual tuvo una activísima participación el embajador inglés, Lord Strangford, que en esa época realmente los embajadores, cuando no había las comunicaciones que hay ahora, decidían. Y hay recordar... En esa época. Claro. En esa época. En esa época. Ahora mucho menos, porque ya son figuras un poco más, claro. Y también están los emisarios y la política presidencial, o sea, los presidentes de viaje. Pero el tema es que los Strangford, cuando se hace la historia de las primeras épocas de nuestro país, hay que hacer la historia de los embajadores ingleses, sin duda. Bueno, ayudaron a la independencia también, ¿no? Claro, bueno. No hubiera habido independencia sin Inglaterra. San Martín lo ve muy claro, lo ve Bolívar y siempre buscaron el apoyo inglés porque no se podían independizar. No solo lo ve claro, sino que San Martín y Bolívar llegan en naves inglesas. Claro. ¿No es cierto? San Martín llega en la George Canning. Sin Inglaterra no hubiera habido. Llegan los jefes de la... Ahora, la historia es Manuel García, es el emisario de Belgrano. Se ha ganado la guerra contra Brasil, la han vencido en Ituzaingó, las fuerzas imperiales han sido definitivamente derrotadas, y sin embargo en la negociación, Manuel García, el ministro emisario de Rivadavia, cede la banda oriental, lo que se ganó en el campo de batalla. Y eso es en última instancia lo que determina el derrocamiento de Rivadavia. Claro, ese fue por esa gran figura de la historia, y yo te pido que hagamos un programa sobre Dorrego, que para mí es una figura extraordinaria en nuestra historia. Bueno, sin duda, ¿no? Pero precisamente ese fue el gran error de Rivadavia y le costó la presidencia. Y él en la carta de renuncia dice, yo soy la razón y no quiero ser la fuerza. Y se retira y se va. Él está reconociendo que esa negociación anduvo mal, fracasó, se rectifica. No fue un hombre perfecto Rivadavia, ¿eh? Estuvo 7 años también en Europa, la mujer de acá le escribía que no tenía dinero, que por favor le mande plata, que los hijos, que ella era una mujer joven, se lo decía, los amigos se lo decían, la mujer tiene que empeñar las joyas para poder vivir. Rivadavia no fue perfecto, yo sí lo rescato a Rivadavia como un hombre progresista, sobre todo que lo tenemos que comparar con lo que era la colonia, esa colonia desigualitaria, improductiva, y él trató de traer todas las ideas modernas. Se equivocó, seguramente el empréstito anduvo mal. Como hace poco decíamos, la verdad es que no existe la calle Estanislao López en Buenos Aires. No. Ahora, que no sabes quién tiene calle. Manuel García. Manuel García. Pero habrá sido todo negro también en García, porque ojo, no hay, yo no, precisamente... Bueno, yo creo que haber negociado, haber entregado el producto de una guerra es suficiente como para... Bueno. No, hay un momento sumamente interesante de la relación también muy conflictiva entre Dorrego y Rivadavia, que es cuando Dorrego se opone activamente como jefe de las fuerzas federales y de las fuerzas populares a los designios de Rivadavia. Y si se excluye del voto a los jornaleros, domésticos y empleados también, entonces, ¿quién queda? Queda cifrada en un corto número de comerciantes y capitalistas la suerte del país. He aquí la aristocracia del dinero. Hablemos claro, el que formaría la elección sería el banco, porque apenas hay comerciantes que no tengan giro en el banco. Y entonces el banco sería el que ganaría las elecciones, porque él tiene relación con todas las provincias.
Discurso de Manuel Dorrego en la legislatura provincial. La confidencial, Bernardino Rivadavia. El diputado que suscribe no pudo menos que llenarse de la mayor sorpresa al ver al señor gobernador en su traje semisalvaje, inapropiado para las circunstancias, tomando de propósito para poner en ridículo al soberano Congreso. En calzoncillo, con la camisa abierta y con una vincha en la cabeza. Informe del emisario de Rivadavia ante Felipe Ibarra, gobernador de Santiago del Estero. Bueno, esto demuestra de alguna manera cómo fue recibida la noticia, bueno, digamos, el tema del Congreso en las provincias, ¿no? De alguna manera. La presidencia. Claro. Cuando se le comunicaba a las provincias que Rivadavia era presidente. Bueno, no en todas, porque en algunas provincias habían pedido precisamente el unitarismo, ¿no? Que Rivadavia había morigerado, porque Rivadavia es el que introduce la modificación que dice que en todo caso las provincias hagan una terna para elegir gobernador y que el presidente va a elegir. Rivadavia decía, hasta el imperio de Brasil tiene una organización federal como los Estados Unidos. Y cómo nosotros vamos a hacer un gobierno centralista. Así que en realidad a Rivadavia se lo condenó. Lo único que falta que diga que la Constitución de Rivadavia era una Constitución federal, no podía ser más unitaria. Era mixta. En todo caso, defendamos por qué era tan unitaria, tan centralista. Pero no era era mixta, precisamente, y mixta va a ser la Constitución de 1853. Lo va a decir después Alberdi en su libro que escribe en el 47, ¿no? Es decir, que los federales triunfan en la Constitución del 53, y los unitarios también triunfan en algunas cosas, ¿no? A mí me parece que es interesante una cuestión que se dijo antes de que Rivadavia fue el padre del igualitarismo, y yo creo que por ahí no se recuerda en esta apreciación la ley de vagos, ¿no? Que de alguna manera permitía que todo desocupado de la provincia de Buenos Aires sea de alguna manera obligado a trabajar como peor, incorporado a la milicia. Enganchado. Por el simple hecho de ser pobre, desocupado, ¿no? Vago y mal entretenido. Exactamente. Vago y mal entretenido. Bueno, esa es la historia, ¿no es cierto?, que después reflejará años más tarde en Martín Fierro. Menos mal que no nos aplican. Las levas, ¿no? Las levas, las famosas levas. Y menos mal que no nos aplican a nosotros la ley de vagos y entretenidos, sino acá hay 3 que vamos adentro, ¿eh? Sí, o sea, imagínate hoy una ley de desocupación. Lo que pasa es que entonces, él también creó la sociedad de beneficencia. Lo que pasa es que a Rivadavia se lo compara con el siglo XX, pero también lo podés comparar con la sociedad colonial. Porque esa sociedad desigualitaria, ¿no es cierto? No, pero digo, es importante, digamos, también equilibrar, ¿no? Porque parece, había quedado la idea, me parece, de como que era el gran padre del igualitarismo. Pero hemos discutido bastante hoy, ¿no? El próximo programa, porque de nuevo ganó la barbarie, 2-1. En algún programa que también volvamos a discutir, ¿qué podemos hacer? Y Urquiza estaría bueno. Es un hombre polémico, ¿no? Fue federal, ¿no? ¿O fue unitario? Pero bueno, da para la polémica. ¿No? Urquiza, el gran organizador, según algunos. Fue caudillo bárbaro. Según otros. Que la historia oficial, el único mérito que la adjudica fundamentalmente es haberlo derrocado a Rosas, ¿no? Y por eso le han puesto el monumento ahí mirando desafiantemente hacia donde hubiera estado la casa de Rosas, ¿no? Está contramano, ¿eh? Y cerca. Contramano, mira al revés, claro. En contramano de Buenos Aires, ahora le han puesto el monumento a Rosas mirándolo a... Ahora, ¿Urquiza estuvo contramano hasta Caseros o después de Caseros? No sé, pero fíjate que es notorio porque está contramano, va todo el tránsito y Urquiza va para el otro. Lo agarran de atrás. Ahora que ver cómo están las provincias, Urquiza. Lo agarran de atrás, Urquiza. Nada más su relación con... Yo creo que Urquiza, como todos nosotros, es como Rivadavia.